El 22 de junio de 1983, Emanuela Orlandi, una joven de 15 años y ciudadana vaticana, desapareció en Roma tras asistir a una clase de música. Desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido. Este caso generó múltiples teorías, desde secuestro y escándalos sexuales hasta conexiones con el crimen organizado. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, donde cada historia guarda un secreto. Antes de comenzar, quería pediros que si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros y dejar un like. Esta es la mejor manera de poder llegar a más personas y seguir dando voz a historias que merecen ser recordadas. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Emanuela Orlandi era mucho más que una simple adolescente romana. Nació el 14 de enero de 1986 y aunque vivía en Roma, su vida se desarrollaba dentro de un entorno que muy pocos niños del mundo pueden conocer de cerca: la Ciudad del Vaticano. Era una ciudadana vaticana, una distinción poco común, compartida por aquel entonces por menos de 1000 personas. Su padre, Ercole Orlandi, trabajaba como empleado laico en la Casa Pontificia, una oficina que se encargaba de la organización de las audiencias papales y de otras ceremonias dentro del Vaticano. Y gracias a ese trabajo, la familia Orlandi tenía el privilegio de residir dentro de las murallas vaticanas en un pequeño apartamento. La familia Orlandi estaba compuesta por Ercole, su esposa María y sus 5 hijos: Natalia, Pietro, Federica, María Cristina y Emanuela. Sus hermanos recuerdan con claridad una vida marcada por lo espiritual y lo cotidiano. No vivían en una torre de marfil, eran una familia católica, sencilla, con rutinas normales, dentro de un entorno completamente fuera de lo común. Emanuela era la menor de las hijas y tenía una personalidad dulce, algo tímida, pero también independiente y con una marcada sensibilidad artística. A Emanuela le gustaba la música y no era simplemente una afición de un adolescente de 15 años. Ella se tomaba muy en serio su formación musical. Estudiaba flauta en una escuela de música gestionada por las hermanas agustinas en el centro de Roma. Su sueño era progresar con este instrumento y formar parte de un conjunto musical, o incluso, según decían sus amigos, aspiraba a tocar en algún evento vaticano. Algunos días iba acompañada a sus clases y otras se aventuraba sola desde el Vaticano hacia la ciudad. Lo hacía con la misma familiaridad con la que cualquier adolescente cruzaría la plaza de su barrio, aunque para ella significaba salir de la residencia pontificia hacia el caos romano. Sus compañeros y profesores la describían como una persona amable, educada. Aunque no destacaba especialmente como flautista, lo suyo parecía ser más vocacional que virtuoso. En la escuela nadie notaba en ella actitudes problemáticas o comportamientos llamativos. Tampoco hablaba de conflictos familiares ni de tensiones en casa. Ella era una joven de rutina tranquila, sin grandes sobresaltos. Fuera del aula, a Emanuela le gustaba pasar tiempo con sus amigas. Escuchaba música, como era típico en los 80, y participaba del coro de la parroquia, una iglesia que, como tantas cosas en su vida, quedaba dentro del Vaticano. Según su familia, en esos momentos no estaba saliendo con nadie, y si lo hacía, lo había mantenido en total reserva. Hay algo que siempre llamaba la atención cuando hablabas con ella, y es que a pesar de su juventud, Emanuela parecía tener un cierto nivel de madurez. Tenía conciencia del privilegio que representaba vivir dentro del Vaticano, pero también parecía que ella no estaba completamente cómoda con ello. Algunas veces sus hermanos recuerdan, hablaba de lo restrictivo que podía llegar a ser ese mundo. Era un entorno
donde se conocía a todos, donde las puertas se cerraban con puntualidad, donde cada paso podía ser observado. No es que se sintiera oprimida, pero sí distinta. El entorno tan exclusivo en el que vivía marcaría profundamente la percepción del caso después de su desaparición. No era una chica cualquiera que se perdió entre las calles de Roma. Era una ciudadana del Vaticano que desapareció tras cruzar esas murallas hacia una rutina aparentemente inocente. Ese contraste entre su mundo protegido y la inseguridad del mundo exterior es lo que hace que su historia resuene tanto todavía. El 22 de junio de 1983 era verano y la ciudad comenzaba a vaciarse lentamente, mientras los turistas llenaban las calles y muchos residentes se preparaban para ir de vacaciones. En el Vaticano, la vida seguía su curso, con la misma calma. Nada parecía anunciar lo que estaba a punto de ocurrir. Ese día, Emanuela salió de casa alrededor de las 3:30 de la tarde. Iba vestida con una blusa blanca, con rayas verdes y jeans. Llevaba también una carpeta negra y un poco de dinero en efectivo. Como todos los miércoles, debía de asistir a su clase de flauta. En pleno centro de Roma. Era un trayecto que conocía bien, una rutina semanal sin mayores complicaciones. Antes de salir de casa le pidió a su hermano Pietro que la acompañara. No era extraño que lo hiciera. A veces por seguridad o simplemente por estar en compañía, Emanuela prefería ir con alguien. Pero ese día Pietro no podía. Tenía otros compromisos. Y además pensó que no había motivo de preocupación. Después de todo era un recorrido corto, hecho muchas veces y a plena luz del día. Pero esa decisión, con el tiempo, se convertiría en uno de los mayores remordimientos de su vida. Emanuela tomó el autobús 64, una línea conocida por conectar el Vaticano con el centro de Roma. Era una línea concurrida, usada tanto por locales como por turistas. El trayecto solo duraba unos 20 minutos. Según testigos, llegó a tiempo a su clase, aunque con algo de retraso, unos 10 minutos, y parecía estar algo nerviosa, incluso distraída. Alrededor de las 6 de la tarde, Emanuela llamó por teléfono a su casa. Su hermana Natalia atendió, y en esa conversación breve pero significativa, Emanuela comentó que un hombre se le había acercado cerca de la escuela ofreciéndola trabajo, que le había propuesto participar como promotora en un evento de una marca conocida de cosmética, distribuyendo productos en desfiles de moda o eventos públicos. Según ella, la ofrecían una gran cantidad de dinero por pocas horas de trabajo. Y la oferta, aparentemente inofensiva, hizo que su hermana dudara. La recomendó que hablara con sus padres antes, y Emanuela dijo que lo haría. Esa fue la última vez que la familia Orlandi tuvo contacto con ella. Al terminar la clase, una de sus amigas, María Gracia, la vio salir del aula alrededor de las 7 de la tarde. Caminaron juntas un tramo, pero según María, Emanuela iba hablando del mismo tema, el hombre de la oferta, del que no tenía mayores datos, salvo que era mayor, educado y que conducía un BMW oscuro. Hacia las 7:30 de la tarde, Emanuela le dijo a su amiga que no tomaría el autobús de manera inmediata, que esperaría un poco más, que tenía que pensar. Después se alejó hacia la Piazza Navona mientras María Gracia se subía al autobús. Emanuela esa noche ya no volvió a casa. Al principio, la familia pensó que quizás se había quedado conversando con alguna amiga, que se había retrasado por alguna razón sin importancia. Pero cuando pasaron las horas y no había noticias, el pánico comenzó a tomar forma. A las 9 de la noche, Ercole y María comenzaron a hacer llamadas a amigos, conocidos y compañeros de clase, pero nadie sabía nada. La policía italiana fue alertada, aunque al principio
como en otros tantos casos de adolescentes desaparecidos, asumieron que probablemente se trataba de una fuga voluntaria. Pero quienes conocían a Emanuela sabían que eso no tenía sentido. No había señales de conflicto en casa. No tenía problemas con sus padres ni con sus hermanos. No había un motivo para huir. Lo más inquietante es que Emanuela nunca se movía sin avisar. Era muy responsable y si hubiera tenido algún problema, habría llamado. Pasaron las primeras 24 horas y ya nadie tenía dudas. Algo grave había ocurrido. Lo que al principio parecía una ausencia inexplicable se convirtió rápidamente en una desaparición inquietante. Y la pista del desconocido, con el BMW oscuro, junto con la extraña propuesta laboral, se transformó en la primera pieza de un rompecabezas que hasta el día de hoy nadie ha logrado resolver por completo. La noche del 22 de junio de 1983 fue larga para la familia Orlandi. Cuando Emanuela no regresó a casa y tampoco se comunicó, algo que jamás había hecho antes, sus padres supieron que no estaban ante un simple retraso. Ercole y María comenzaron a llamar a compañeros de clase, profesores y amigos. Nadie la había visto después de las 7:30 de la tarde. Y lo más desconcertante es que nadie sabía nada sobre el hombre que le ofreció el trabajo, ni sobre esa propuesta que parecía haber alterado su estado de ánimo aquella tarde. Su hermano mayor Pietro empapeló Roma con carteles, con la cara de Emanuela. Acudió a programas de radio y televisión y presionó a las autoridades. En las semanas siguientes, la ciudad amanecía con la imagen de Emanuela en los postes, cabinas telefónicas y vitrinas de negocios. Su desaparición comenzó a tomar dimensiones mediáticas. Pocos días después, la familia recibió una llamada telefónica anónima. La voz era masculina y hablaba italiano. El hombre decía tener a Emanuela. Afirmaba que estaba bien, que no le había hecho daño, pero que no podía volver aún a casa. Lo más inquietante fue que mencionó detalles que no habían sido revelados públicamente. Qué ropa llevaba el día de su desaparición, qué instrumento musical tocaba y hasta el nombre de una amiga suya. Y la familia empezó a creer que estaba hablando con alguien que realmente sabía algo. No fue la única llamada. Hubo varias y todas similares. Una voz masculina, con un tono tranquilo y con un contenido inquietante. A veces hablaba de Manuela como si estuviera en su poder y otras veces sugería que ella estaba con un grupo, protegida y que regresaría pronto. Pero había una constante que pronto desvió el caso hacia un terreno político y oscuro. Los llamados comenzaban a vincular su desaparición con un nombre que nadie esperaba escuchar: Mehmet Ali. Mehmet Ali era el hombre que hacía 2 años antes, el 13 de mayo de 1981, que había intentado asesinar al Papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Disparó contra el pontífice a plena luz del día. Fue arrestado de inmediato y condenado a cadena perpetua en Italia. Los motivos del atentado nunca estuvieron claros. Se habló de la KGB, de los servicios secretos búlgaros, del extremismo islámico, incluso de la CIA. Fue un atentado que pareció salido de una novela de espías. Pero ahora esas llamadas afirmaban que Manuela estaba en manos de un grupo que exigía la liberación de Mehmet Ali y que si el Papa intercedía por él, ella sería liberada. Esta era una afirmación tan extraordinaria como difícil de comprobar. Una adolescente secuestrada como ficha de negociación en una operación de geopolítica vaticana. Una de las voces más insistentes en este relato fue la de un anónimo que se hacía llamar el Americano. Sus llamadas se volvieron frecuentes, detalladas y cada vez más explícitas en la relación entre Manuela y Mehmet Ali. Incluso llegó a mandar grabaciones
con una supuesta voz de Manuela. Esas grabaciones nunca pudieron ser verificadas, pero sí que mantuvieron la esperanza de la familia de que ella seguía con vida. Este fue el inicio de un carrusel de teorías, testimonios y pistas, que más que acercarse a la verdad, parecían empujar el caso a una dimensión casi irreal. De pronto, la desaparición de un adolescente ya no solo era un drama familiar, sino una historia envuelta en intereses políticos, secretos de Estado y oscuros juegos de poder. A medida que pasaban las semanas sin rastro de Manuela, la incertidumbre y la desesperación se mezclaban todavía con algo más perturbador: la sensación de que la verdad estaba siendo ocultada. Lo que comenzó siendo una desaparición desconcertante se transformó en un caso plagado de hipótesis que apuntaban a los rincones más oscuros del poder, incluyendo de forma directa o indirecta al propio Vaticano. La primera teoría, que se instaló con más fuerza y que ya había comenzado a circular, fueron las llamadas misteriosas, en las que Manuela había sido secuestrada como parte de una operación para presionar al Vaticano y al Estado italiano por la liberación de Mehmet Ali, el autor del atentado contra el Papa Juan Pablo II. Esta teoría estaba promovida con insistencia por uno de los interlocutores anónimos que contactaba con la familia Orlandi y con algunos medios de comunicación. Se hacía llamar el americano. Sus mensajes estaban cuidadosamente redactados, eran fríos pero detallados, y sostenía que Manuela estaba viva, que no sería lastimada y que la condición para su liberación era clara: que el Vaticano intercediera ante Italia para liberar a Mehmet. Incluso llegó a enviar grabaciones de una voz femenina que decía ser Emanuela, hablando con un tono neutro y en lo que se pedía que se cumplieran las condiciones para que ella pudiera regresar con su familia. Mientras tanto, Mehmet Ali, desde su celda, alimentaba aún más el misterio. Durante años hizo declaraciones contradictorias, ambiguas y muchas veces absurdas. En alguna de las entrevistas afirmó que Manuela había sido secuestrada por una organización islámica. En otras, dijo que había sido entregada a un convento, e incluso llegó a afirmar que ella estaba viva y que algún día hablaría. Pero nunca aportó pruebas. Sus palabras parecían más destinadas a atraer la atención que a revelar la verdad. Con el paso del tiempo, esta teoría del secuestro comenzó a desvanecerse, ya que no tenía ningún sentido. ¿Por qué secuestrar a una adolescente vaticana y no a una figura pública más reconocible? ¿Para presionar por la liberación de un terrorista internacional? Muchos expertos comenzaron a ver estas llamadas como parte de una estrategia, más de desinformación y para desviar la atención del verdadero motivo del caso. Y es aquí donde surge otra teoría, pero esta teoría bastante más oscura. La pista de la banda de Yamayana, la organización criminal más poderosa de Roma, en los años 70 y 80 comenzó a asomar. Este grupo mafioso tenía fuertes vínculos con los sectores de los servicios secretos italianos, con algunos funcionarios de alto rango dentro de la Iglesia e incluso con el Instituto de las Obras de Religión, más conocido como el Banco del Vaticano. Se hablaba de lavado de dinero, de financiación ilegal, de transiciones turbias que involucraban millones de dólares. Uno de los nombres clave en esta línea fue el de Enrico De Pedis, alias Renatino, un capo de la banda de Yamayana. De Pedis fue asesinado a tiros en 1990, pero lo realmente inquietante ocurrió años después, cuando se supo que había sido enterrado nada menos que en la Basílica de San Apollinare, en pleno centro de Roma, un templo con fuertes conexiones eclesiásticas.
¿Y por qué un criminal tan notorio, sin ninguna función religiosa, había recibido semejante honor? Algunos investigadores comenzaron a atar cabos. La escuela de música de Manuela estaba ubicada justo en el complejo de San Apollinare. Este lugar era frecuentado por personal religioso y civil. Y además existían rumores de que Pedis y otros miembros de su banda habían sido utilizados por el propio Vaticano para recuperar fondos desaparecidos del Banco del Vaticano. Que además este dinero estaría vinculado con la quiebra del Banco Ambrosiano, que fue un escándalo financiero que sacudió al Vaticano al principio de los 80. En el año 2005, una mujer llamada Sabrina Minardi, expareja de Pedis, hizo una declaración explosiva. Aseguró que Manuela había sido secuestrada por orden de Pedis, retenida en una casa a las afueras de Roma y luego trasladada a otro sitio, hasta que finalmente se la perdió el rastro. Sabrina afirmó que este secuestro había sido una forma de presionar al Vaticano para recuperar una deuda financiera relacionada con el Banco del Vaticano. Pero como en muchas piezas de este caso, sus palabras también fueron contradictorias y nunca respaldadas con pruebas sólidas. Y así llegamos a otra teoría, que con los años ha cobrado cada vez más fuerza, y era que Manuela había sido víctima de una red de abusos sexuales, que operaba dentro del Vaticano o en sus cercanías. En el año 2012, un documento filtrado por un miembro del clero, cuyo contenido nunca fue oficialmente reconocido por el Vaticano, sugería que Manuela había sido reclutada por altos miembros del clero para participar en fiestas privadas y que tras su muerte había sido enterrada en algún lugar del Estado del Vaticano. La sola insinuación de esto fue escandaloso. El Vaticano lo negó rotundamente, pero muchos empezaron a preguntarse: ¿podría ser esta la razón del silencio institucional? Uno de los aspectos más importantes del caso de Manuela no es solamente su desaparición, sino la manera en que las instituciones que debían de buscar justicia, y especialmente el Vaticano, han manejado, o más bien que han evitado el tema durante más de 4 décadas. Este prolongado silencio no solo ha alimentado la frustración de su familia, sino también una sensación creciente del que el Vaticano ha sido, al menos en parte, cómplice por omisión. El contraste era chocante. Una adolescente desaparecida, hija de un empleado del Vaticano, que había servido fielmente durante décadas. Y sin embargo, ni el Papa ni los altos funcionarios vaticanos se pronunciaban abiertamente. No hubo misas oficiales por su desaparición, ni llamados públicos urgentes desde el Vaticano. Para la familia, esto fue como una segunda herida. La situación se volvía más desconcertante cada vez que pasaban los años. Cada vez que surgía una nueva pista, una declaración mediática o una teoría que involucraba al entorno del Vaticano, la institución respondía con evasivas, silencio o desmentidos rotundos. Incluso cuando tenían testimonios que apuntaban a lugares sagrados o figuras eclesiásticas, el Vaticano actuaba más como un organismo que protege su imagen que como un organismo que busque la verdad. Un ejemplo notorio fue el caso que ya hemos mencionado, el de Enrico de Pedis, el mafioso enterrado en la Basílica de San Apollinare. Durante años, la Iglesia se negó a explicar cómo un delincuente común, sin méritos religiosos, terminó sepultado en un templo, reservado a figuras destacadas del clero. Solo después de una intensa presión mediática y judicial, en el año 2012 se autorizó la exhumación de su tumba, con la esperanza de encontrar pistas sobre Manuela. La tumba fue abierta y aunque se hallaron restos óseos adicionales, que luego se identificaron como pertenecientes a otras personas,
no se encontraron pruebas concluyentes. Pero aún así, la pregunta quedó en el aire. ¿Por qué el Vaticano había aceptado que un criminal de semejante perfil descansara en suelo sagrado? Otro momento clave ocurrió ese mismo año, cuando el entonces portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, restó importancia a las investigaciones que señalaban a la Santa Sede y negó categóricamente que la Iglesia tuviera información relevante sobre este caso. Estas declaraciones dieron lugar a que periodistas, investigadores y ciudadanos comenzaran a pensar que el Vaticano sabía mucho más de lo que decía. En el año 2013, con la llegada del Papa Francisco, algunos esperaban un giro. Su perfil reformista y su aparente voluntad de transparencia generó esperanzas de que finalmente se abrieran los archivos internos. En uno de sus primeros encuentros con empleados del Vaticano, Francisco se cruzó con Pietro Orlandi, hermano de Manuela, y le prometió que Manuela está en el cielo. La frase, dicha casi como un consuelo, fue interpretada por Prieto de forma ambigua. ¿Era una afirmación literal? ¿Una forma de decirle que su hermana estaba muerta? Y si lo era, ¿cómo lo sabía? Desde entonces, Pietro ha sido una de las voces más insistentes, incómodas y valientes en esta historia. Ha acusado abiertamente al Vaticano de encubrimiento y ha pedido acceso a los archivos y ha sostenido que la verdad está dentro de los muros del Vaticano. Finalmente, en el año 2023, y gracias al documental de Netflix, que revitalizó el interés internacional por el caso, el Vaticano anunció por primera vez la apertura de una investigación interna formal sobre la desaparición de Manuela Orlandi. Hasta hoy, el Vaticano nunca ha publicado ningún informe oficial sobre sus hallazgos, ni ha revelado lo que sabe realmente del caso. Las familias Orlandi y las personas que han seguido este caso durante décadas sospechan que se ha perdido un tiempo valioso y que muchas de las respuestas están ocultas tras un velo de complicidad, secretos diplomáticos y silencios institucionales cuidadosamente mantenidos. Y así, el Estado más pequeño del mundo, símbolo de fe para millones de personas, ha terminado siendo, para una familia rota por la ausencia, el lugar donde más preguntas sin respuestas permanecen. A lo largo de las décadas, la desaparición de Manuela estuvo rodeada de especulaciones, teorías y un cúmulo de desinformación que alimentaron la incertidumbre. Pero, sin embargo, en los últimos años, nuevas revelaciones y avances en la investigación han permitido que el caso reciba una atención renovada. En gran parte, gracias a la persistencia de la familia Orlandi, que sigue luchando por descubrir la verdad, pero también por el acceso a las tecnologías modernas y al cambio de contexto en el Vaticano, donde algunos documentos secretos han comenzado a salir a la luz. En el año 2022, la policía italiana confirmó que la desaparición de Manuela seguía siendo un caso de investigación activa. El informe reveló que las autoridades italianas, en colaboración con la policía vaticana, habían llevado a cabo una serie de búsquedas en los alrededores de Roma y dentro del Vaticano, específicamente en lugares como la Casa Santa Marta, un complejo en el Vaticano que alberga a clérigos y empleados. Este avance tuvo un gran impacto mediático, ya que muchos vieron en ello una confirmación de que el Vaticano estaba finalmente dispuesto a cooperar de manera más activa. Y aunque no se encontraron restos humanos en esas búsquedas, el hecho de que las autoridades italianas y vaticanas reabrieran el caso fue visto como un primer paso hacia la verdad. En ese mismo contexto, comenzó a surgir más información sobre nuevas pistas tecnológicas que no existían en los años 80. Por ejemplo, el análisis de documentos confidenciales, que aunque no proporcionaron pruebas directas
de la relación entre el Vaticano y la desaparición, sí que revelaron una red de conexiones entre figuras importantes de la Iglesia, el crimen organizado y los servicios secretos italianos durante la década de los 80. Uno de los avances más impactantes fue la serie de entrevistas y testimonios recientes que surgieron en el año 2021, como resultado de una investigación de una periodista italiana, Nadia Macri, quien profundizó en las conexiones entre la desaparición de Manuela y figuras claves dentro del Vaticano, como el propio Juan Pablo II y sus colaboradores cercanos. En el libro escrito por Macri, El caso Orlandi, ¿verdad o silencio?, ella desvela que durante este periodo crítico de la desaparición, el Papa sí tenía conocimiento del secuestro, pero no se mostró a tomar decisiones porque sabía que iba a tener repercusiones políticas dentro de la Santa Sede. Este hecho, que había sido una especulación durante años, encontró sustento cuando varios miembros del clero y empleados vaticanos afirmaron que los círculos cercanos al Papa conocían de la situación, pero que se había optado por callarse para no poner en peligro la imagen pública del Vaticano, ni su relación con ciertos grupos de poder, como era la banda de la Mañana. Pero uno de los avances más importantes fue el uso de nuevas tecnologías de análisis forense. En el año 2020, la familia Orlandi solicitó la intervención de equipos independientes de investigación, que llevaron a cabo nuevas pruebas sobre las tumbas exhumadas y sobre los restos de varias personas que habían sido enterradas en el cementerio vaticano, incluyendo la tumba de Pedis. Pero a pesar de que los resultados fueron nuevamente inconclusos, el uso de las técnicas modernas, como la del ADN forense y el análisis de las cámaras de seguridad en las cercanías, como la Plaza de San Pedro, ha proporcionado más información que la que estuvo disponible en los primeros años del caso. Una de las revelaciones más recientes que sacudió el caso ocurrió en el año 2023, cuando un periodista italiano, Giulio Ocinero, experto en investigaciones relacionadas con el Vaticano, dio a conocer emails filtrados de una fuente anónima vinculada al interior del Vaticano. Estos correos electrónicos, aunque no fueron confirmados oficialmente, sí que contenían discusiones internas sobre la desaparición de Manuela, indicando que hubo un interés por resolver el caso en silencio, para evitar un escándalo mayor que pudiera implicar a la Iglesia en actividades ilegales como el lavado de dinero. Esos correos también mencionaban el temor de que la desaparición de Manuela estuviera vinculada no solo a intereses criminales locales, sino también a sectores de la política internacional, que en los años 80 se involucraron en disputas de poder que implicaban al Vaticano. Sin embargo, a pesar de estos avances, el misterio persiste. A pesar de las nuevas pistas tecnológicas, los testimonios modernos y las filtraciones, todavía no hay certezas. A menudo se ha cuestionado si el Vaticano realmente tiene algo que ocultar, si lo que está siendo protegido va más allá de la verdad sobre Manuela, o si existe una red mucho más extensa de secretos institucionales relacionados con el poder y con la política de la época. A lo largo de estos avances, la figura de Pietro Orlandi, hermano de Manuela, ha sido clave. Él ha mantenido una constante presión sobre las autoridades vaticanas e italianas, buscando respuestas y asegurando que la historia de su hermano no sea olvidada. En los últimos años, Pietro ha dicho, sin reservas, que la familia quiere respuestas claras y que el Vaticano debe de asumir su responsabilidad histórica en la desaparición. Pero la sensación de que hay más de lo que se ha mostrado sigue siendo palpable. Hoy en día, la búsqueda continúa, y a pesar de los años, la justicia aún parece tan lejana como cuando Manuela desapareció en 1983. Sin embargo, la persistencia de la familia, el apoyo de periodistas y activistas
y la creciente cobertura mediática han mantenido este caso vivo, alimentando la esperanza de que algún día la verdad salga a la luz. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle un like. Vuestro apoyo es lo que hace posible seguir recordando historias. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que en cada misterio hay una verdad esperando a ser descubierta.